Hola, buenas. Estamos en un nuevo proyecto súper novedoso de Foro Marketing Sevilla porque hoy vamos a presentar virtualmente un libro maravilloso cuyo autor es Daniel Pérez y el cual se llama El día que separó el mundo. Tenemos en esta edición una mesa redonda con Daniel Pérez, economista, emprendedor y soñador, como él se autodenomina, a María Zabay, periodista, asesora de comunicación y escritora, Marina Estacio, actriz y comunicadora, Madalena Comas Col, abogada, coach ejecutivo y fundadora de Bilight, a Néstor Augusto Pontua Puerto, que es periodista, él es de Colombia y reside actualmente en Roma. Bienvenidos a los 5. Para nosotros, desde Foro Marketing Sevilla, es una auténtica maravilla poder tener la suerte de presentar esto, este libro del día que separó el mundo. Y Dani, te doy muchísimas gracias por tu generosidad y por querer compartir este proyecto tan personal con nosotros y compartir a estos 4 magníficos que nos acompañan hoy, que están evidentemente con nosotros gracias a ti. Y empezando por ti, Dani, me gustaría preguntarte el porqué del libro. ¿Cómo se te ocurre el libro? Comenta con nosotros. Bueno, en los días que estábamos todos confinados, y creo que en uno de los días que más sufrimiento y más tristeza estaba yo viendo en la televisión, en una reflexión personal pensé que siempre en cualquier circunstancia de la vida siempre se puede aprender algo, ¿no? Y en momentos tristes y difíciles y tan duros como estamos viviendo, pues estaba convencido de que alguna lección o que todo esto nos tenía que traer alguna lección positiva o por lo menos intentar sacarlas, ¿no? Entonces, porque no quería que todo este sufrimiento quedara en vano, ¿no? Entonces, en ese momento se me ocurrió yo mismo poner estas reflexiones o qué aprendizajes o qué estaba yo sacando en claro de esta tristeza o esta pandemia que nos ha confinado a todos por primera vez en la historia, casi a 140 países al mismo tiempo. Como tengo la gran fortuna, gran suerte de contar grandes amigos alrededor del mundo, se me ocurrió intentar compartirlo o intentar extraer para ver qué visión o qué se estaba viviendo en Rusia o en Estados Unidos. Y entonces contacté a amigos y les comenté un poco la idea, pues yo no soy, cuando tú dices el autor, yo soy el coordinador del libro, ¿no? El autor somos todos, somos más de 100 personas a los que entre todos hemos hecho este libro. Entonces, cada uno desde su casa o desde su confinamiento nos ha querido y nos ha brindado y nos ha regalado sus reflexiones, y yo en este momento pues te quiero agradecer a más de esas 100 personas que nos han regalado de verdad ese tiempo y han compartido esas experiencias que sin duda pues nos tienen que traer lecciones, porque desde luego yo siempre pienso que en la vida o se gana o se aprende. En este caso estamos perdiendo todos por culpa de la pandemia, entonces tenemos que aprender algo positivo en este sentido, ¿no? Entonces, eso fue un poquito la idea del libro, ¿no? Muchas gracias, Dani. Pues mira, si os parece, voy a ir uno por uno porque yo me he enamorado absolutamente de vosotros gracias a vuestros testimonios. Me he emocionado muchísimo en cada uno de ellos y creo que es de ley leer un poquito de cada uno de lo que vosotros como autores, como bien dice Dani, habéis reflejado ahí. Empiezo por ti, María, y tú dices, que además me encanta, de verdad, dice, lo importante en la vida es justo lo que es gratis, dar, saltar, correr, abrazar, besar. Hay que saborear los momentos y disfrutar de las personas que nos importan, porque un día de repente puede que no estén. Los virus y las pandemias no distinguen de razas ni colores, no tratan mejor a los ricos que a los pobres, todos somos iguales. Y continúas diciendo que el virus ha descubierto puntos débiles nefastos de la estructura y la gestión política y económica de los países. Me gustaría preguntarte a ti en general, y por supuesto abro debate al resto del grupo, en líneas generales, ¿hacia dónde deberían mirar las políticas de los gobiernos en base a todo lo que está pasando? ¿Cómo creéis que debería de ser el nuevo orden mundial? Empezando por ti, María, claro. Es muy importante que haya coordinación entre todas las naciones, ¿no? Cuando nos encontramos un caso como este de una pandemia que se está expandiendo y por eso es pandemia, no es un simple virus, no pueden las naciones actuar de manera individual, porque hoy en día es muy fácil que el virus se propague con mucha más rapidez de lo era antes, ¿no?
Con la gripe española decíamos que con el primer brote fue dura, pero con el segundo brote es cuando acabó con gran parte de la población mundial. Y entonces no se viajaba tanto como ahora. Cuando ocurre algo como esto, cuando se detecta que hay un virus que no se tiene información sobre él, que sigue sin tenerse después de tantos meses, lo que hay que hacer es investigar sobre él, pero cerrar fronteras, evitar que la gente se mueva en la medida de lo posible, ¿no? Y ha habido muy poca coordinación a nivel internacional. Luego, por otro lado, se han mostrado, como decías tú con el testimonio que yo había escrito y que tú has leído, que hay deficiencias muy grandes dentro de... ¿Hola? Sí, te escuchamos, María. Es Te que escuchamos y te vemos. se está muriendo la batería. O sea, esto es todo Nada, como contra los elementos. no. Bueno, decía que se están detectando fallos muy importantes también, como que las naciones tienen una dependencia de otras naciones. No somos autosuficientes en algo tan importante como es el material sanitario. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que se necesitaban test para poder saber quiénes estaban sanos y no, porque es la primera vez que se confina a la población sana. Bueno, con el cólera se hizo en Madrid, pero no a nivel mundial. Eso es aberrante, porque además se para la economía y eso tiene unas consecuencias letales para la gente. Vale, la gente está en su casa, el virus se propaga menos, pero es que se necesita que la actividad económica continúe, porque si no, después viene la recesión económica, ¿no?, en la que ya nos encontramos y las consecuencias las veremos más fuerte todavía en septiembre. Entonces, como digo, las naciones tienen que tener por lo menos una mínima independencia en algo tan básico como es el material sanitario. Es que se me entrecorta esto. No, pero te escuchamos perfectamente, te escuchamos perfectamente, de verdad. Gracias, María. ¿Queréis aportar algo más el resto? Marina, ¿qué tienes que decir ahí? Bueno, yo aparte de todos los comentarios que ha hecho María, diría algo que creo que debería darse no solamente entre personas, sino también entre países, que creo que es la causa principal de los problemas que hay en el mundo, que es la falta absoluta de empatía que tenemos. Somos muy poco empáticos en cuanto al tiempo, en cuanto al espacio, ¿no? Con la persona que tenemos cerca nos cuesta menos, pero con los que están lejos nos cuesta más. Entonces yo creo que al final tenemos que asumir que esto es una cosa de todos, que todos estamos en el mismo barco y que creo que, un poco también retomando lo que decía María, tenemos que aprender a pensar un poco más en colectivo y no de una manera tan sumamente individualizada como se está demostrando que están haciendo los países. Y ojo, que estamos haciendo nosotros también a título particular. Al final, sí, mucha gente habla de la solidaridad, pero en la realidad muchas veces ves comportamientos muy sumamente egoístas que dices, lo único que están haciendo es poner en peligro al resto de las personas. Así que yo pediría empatía como la mejor medicina para esta situación. Gracias, Marina. Daniel, voy contigo. Hombre, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho tanto Marina como María y añadiría más, el mundo, como es global, no tenemos una gobernanza mundial, no existe. Estamos totalmente interconectados, pero no existe un organismo real y lo estamos viendo, por ejemplo, en la lucha o en la investigación de la vacuna. Cada país está haciendo la guerra por su cuenta, a ver quién corre más. Es casi como una guerra estratégica de geopolítica, de quién es el primero que tiene la vacuna y también tener rendimientos económicos gracias a esa vacuna y también políticos, cuando si realmente hubiera más comunicación entre los científicos, entre todos esos países, si realmente hubiera un organismo que se dedicara, pues seguramente la vacuna la tendríamos antes y en mejores formas. Entonces yo creo que el mundo carece de esa gobernanza mundial que en un mundo global como tenemos, pues con pandemias como esta nos demuestra esa falta de coordinación que decía María anteriormente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Marta, ¿te gustaría añadir algo? El micro. A ver, si me había silenciado, por si acaso. Bueno, ha sido muy completo todo lo que han dicho mis compañeros y la verdad que, bueno, muy agradecida de estar aquí con vosotros. Lo único que sí que añadiría es que los gobiernos deberían tener en cuenta las políticas también de sostenibilidad, ¿no?, del medio ambiente, porque creo que este parón no ha sido casual, ha sido causal, ¿no? Por algún motivo que desconocemos, el mundo se ha parado, los mares se han reconstruido un 40%, menos contaminación, la naturaleza ha vuelto a vivir, a resurgir. Entonces sí que, por supuesto, la cooperación internacional es súper importante y creo que deberían tener en cuenta también la sostenibilidad, ¿no? Y bueno, como decía también Walt Disney, ¿no?, que los logros de las grandes personas se llevan a cabo con muchas manos, mucho corazón y muchas mentes. Entonces, permaneciendo unidos es cuando
llegaremos a derrumbar esta situación en la que estamos, ¿no? Solo unidos, porque siendo individualistas no lo conseguiremos. Gracias. Muchas gracias, Amada. Néstor, ¿qué tienes que contarme en este sentido? Sí, me ha gustado mucho esa reflexión y estoy de acuerdo. Es más, hoy leyendo, porque repasé lo que escribí, creo que cambiaría incluso algunas cosas, ¿no? Y después de que, bueno, ya ahora en Italia, donde se vivió tan dura la situación, donde hubo más de 100.000 muertos, más de 200.000 contagiados, y ahora Colombia está viviendo esa situación, yo pienso que creo que una gran reflexión que nos debe dejar esta situación es que debemos empezar a aprender a vivir sin miedo, sin temor. Debemos entender que más que una situación que sea solo de los médicos y las autoridades y los gobiernos, es de cada uno de nosotros. ¿De qué nos vale creernos que podemos salir adelante si no pensamos en los demás? Venga, muchísimas gracias a los 5. Me comenta que María Zabay se tiene que marchar. María, me gustaría despedirte y que nos dejases una reflexión final para esta primera entrega del día que separó el mundo. Cuéntame. Muchas gracias, lo primero de todo, por recibirme aquí. Siento estos problemas de comunicación que estamos teniendo y me tengo que marchar. Pero sí, me gustaría decir algo importante, ¿no? Yo creo que efectivamente este es un momento para la reflexión. Hemos salido del confinamiento, ahora podemos movernos, pero estamos acechados un poco por saber qué va a ocurrir, porque hay gente que está bajando de fase y la situación no pinta bien, ¿no? En cualquier caso, los contagios se están propagando. Y yo creo que lo que tenemos que pensar es el momento en el que estamos, el tipo de vida que llevábamos, una vida de exhibicionismo constante en el que parecía que todo se consumía y se hacía para ser exhibido. Era un poco como la era de las vanidades y del hago para que los demás vean, ¿no? No disfrutarlo. La gente llegaba a un sitio y antes de mirar el sitio lo grababa y lo enseñaba. Creo que toca pensar realmente en lo que es importante porque, como decía en el testimonio que escribí, que has leído, lo importante en la vida es gratis, es reír, saltar, correr, andar, besar, abrazar a la gente que quieres. Y eso es lo importante y creo que es sobre lo que de verdad tenemos que recapacitar. Y eso engloba muchas cosas, engloba el hecho de que pensemos todos en conjunto, que no seamos tan egoístas, que no queramos movernos únicamente por nuestro propio interés, como municipio, como persona individual, como familia, como nación, como continente. No, tenemos que pensar en global, porque ahora mismo hay un virus que se ha convertido en pandemia, que está acechando a todo el planeta, hay mucha gente que está muriendo, hay consecuencias que no se sabe qué va a tener porque no está suficientemente investigado este virus y lo que hay que hacer es estar todos juntos. Por eso decía que todos los países deberían de unirse para algo tan importante como esto y que no ocurra como lo que estaba contando Daniel, ¿no? Que tenemos a los diferentes países investigando la vacuna, pero ¿no será mucho mejor que se unan y entre todos lleguen a la vacuna más óptima y no que cada uno esté investigando por su cuenta? Entonces, esto muestra que seguimos siendo egoístas, que no nos hemos dado cuenta de lo que está pasando, que, como decía Bill Gates hace pocos años en una charla TED, que la gente lo miraba un poco como si estuviera loco cuando estaba dando esa charla, ¿no? Sí. Y él decía, si algo ha de matar a la humanidad, no serán bombas, no serán cañones, será un virus. Bueno, tenemos un virus, quizá no sea este el que nos mate, pero sí que está afectando mucho a nuestro tipo de vida, ¿no? Ya algo que es lo que nos da la alegría por dentro, que es el socializar con la gente, el abrazarnos, el poder celebrar juntos. Y ahora tenemos que estar prácticamente encerrados con mascarillas, sin que se nos vea la sonrisa. Bueno, pues que creo que tenemos que pensar mucho sobre eso, ¿no? El intentar ser más solidarios. Y esa solidaridad implica, por supuesto, lo que hablábamos también y que yo trato mucho de ello en la novela, en Aislada, en el cuidado del medio ambiente. Tenemos que pensar que solamente tenemos un planeta, no hay 17 planetas y que cuando se nos acabe esta Tierra nos vamos a la Tierra 2. No, hay una. Y realmente la estamos tratando muy mal y las consecuencias las estamos viendo. Tenemos océanos, mares, ríos contaminados, el oxígeno viciado, pero es que somos un desastre. Así que creo que lo primero que hay que hacer es concienciarnos de verdad sobre el tipo de vida que llevamos y sobre lo mucho que podemos hacer y lo que podemos dejar de hacer. Muchísimas gracias, María. Gracias por este alegato y ojalá que todo aquel que nos esté viendo en estos momentos sea capaz de aplicárselo y ojalá llegue esto a las altas esferas que realmente lo tiene que aplicar. María,
Un placer. Un placer. Y, un beso y grande. hasta pronto. Hasta pronto. Siento no Gracias. poderme quedar. Adiós. Gracias. Adiós. Pues abrimos un segundo bloque. Decía, en esta ocasión me gustaría repasar el alegato de Marina, de Marina Estacio, que decía que si hay algo que nos ha demostrado esta situación es el ambiente de incertidumbre en el que vivimos. Por eso uno de los aspectos que creo que más debemos trabajar es la capacidad de ser resilientes, de adaptarnos a los diferentes escenarios que la vida nos vaya trayendo, de abrazar el cambio y ver las oportunidades que siempre van de la mano de él. Tenemos que tener mucha predisposición a reinventarnos, a darle vueltas a maneras distintas de hacer las cosas, a dejarlo sólido y empezar a ser más líquidos. Me encanta esta reflexión y en ese sentido, pues teniendo en cuenta un punto de vista más profesional, ya que somos una asociación de profesionales del marketing concretamente, ¿qué consejos les daríais a nuestros socios en esa dirección? ¿Qué oportunidades podemos encontrar en una situación como la actual? ¿Cómo creéis que nos podemos reinventar? A ver, Marina, cuéntanos. Nada. Ya está, fuera mute. Creo que son muchos aspectos los que se pueden comentar aquí, pero para mí los más importantes y los que yo también de alguna forma he vivido en primera persona son, en primer lugar, para que la oportunidad se dé, tenemos que creer que se puede dar esa oportunidad. Esto es básico, es una cuestión de mentalidad, porque es verdad que el camino que estamos recorriendo es angosto, donde parece que las oportunidades son absolutamente inexistentes y donde todo tiene un enfoque muy negativo, que por supuesto lo tiene y eso es algo que tampoco se puede negar, pero yo estoy convencida de que en este tipo de situaciones, o incluso precisamente porque estamos en este tipo de situaciones, es cuando uno puede encontrar oportunidades. Pero insisto, hay que creer que esa oportunidad puede llegar. En segundo lugar, algo que a mí me ha pasado, yo no sé si a vosotros, pero a mí desde luego yo lo he vivido en primera persona, y es que el encierro físico durante tantas semanas liberó absolutamente mi mente. Yo creo que fue una cuestión de compensación, de no puedo tener también mi cabeza entre cuatro paredes, ya demasiado que tengo en mi cuerpo, mi cabeza tengo que liberarla. Y eso hice. Entonces, la creatividad se me disparó, empecé a idear un montón de proyectos, de maneras distintas de hacer lo que yo venía haciendo también hasta ahora. Y creo que eso también es básico, el darnos esa oportunidad y esa licencia de soñar, de idear, de pensar, porque al final eso es libre y ante eso absolutamente ningún gobierno nos puede decir que lo tenemos que meter en una cajita, todo lo contrario. Luego también hablaría de las tecnologías. Tenemos que abrazarlas, tenemos que verlas como grandes amigas. Nos han permitido, bueno, lo que estamos haciendo ahora mismo, estar en contacto cada uno desde nuestras casas con muchísima gente. Las tecnologías son una herramienta perfecta para poder poner sobre la mesa y poder mostrar y hacer visible nuestros talentos y nuestras habilidades. Muchas personas en toda esta situación de confinamiento han empezado a grabarse vídeos, a escribir artículos, etcétera, a compartir un poco esos conocimientos que tienen. Y creo que tenemos que apoyarnos en las tecnologías como un formato distinto para empezar a hacer, bueno, pues las cosas que veníamos haciendo ahora de una manera diferente, pues apoyarnos en ellas como escenario diferente. Y ya luego, como último comentario, también me gustaría decir que creo que el ser humano se ha acomodado demasiado. Es nuestra naturaleza, ¿no? Nos acomodamos en un sofá y decimos, uy, qué a gustito estoy yo aquí, feliz y controlando todo lo que hago. Y esta situación lo que ha hecho ha sido literalmente arrancarnos de cuajo esos asientos que todos teníamos, nos hemos caído al suelo y hemos dicho, ¿cómo? ¿Y ahora qué pasa? Y hay mucha gente que está todavía mirando, diciendo, quiero recuperar ese asiento que yo tenía y lo quiero exactamente igual. Sí. Y no, es que las reglas del juego han cambiado. Entonces, tenemos que hacer un principio de pura aceptación, de entender que las reglas del juego hoy por hoy han cambiado. El día de mañana no sabemos si vamos a volver o no a esa normalidad, pero la realidad es que hoy no es la realidad del otro día, ¿no? De hace unos meses. Entonces, tenemos que aprender a sentirnos cómodos en lo incómodo. Tenemos que asentarnos, pero siempre con un pie preparado para seguir evolucionando, seguir creciendo, ser curiosos, saber cómo se están haciendo las cosas para que si vuelven a ocurrir situaciones
tan dramáticas como la que estamos viviendo, no nos pille en una situación que digamos, es que ahora mismo no sé ni para dónde tirar. Entonces creo que es importante abrazar esa incomodidad y abrazar en definitiva la incertidumbre, porque es que es la sal de esta vida que vivimos. Va a estar siempre la incertidumbre. Muchas gracias, Marina. Me encanta lo que has dicho. Daniel, ¿quieres añadir algo? O sea, totalmente de acuerdo con Marina. Si algo ha demostrado esta pandemia es que no hay nada seguro. La vida te cambia de un día para otro, de una cosa inesperada que nunca nadie nos podíamos, ni en las Navidades, cuando ya empezamos a ver lo que estaba sucediendo en China, que nos iban a confinar y que iba a ocurrir lo que está ocurriendo y que íbamos a tener que llevar mascarillas, lo veíamos muy lejanos. Y en este sentido, pues no puedo estar más de acuerdo. Siempre que hay una crisis se abren oportunidades y hay que estar atentos, hay que estar despiertos a ver esas oportunidades. Por ejemplo, con todo dicho, con las nuevas tecnologías, a mí ahora me están saliendo proyectos que en la vida podría imaginarme, ¿no? Por ejemplo, temas como Made of Music, que es como descubrir talentos musicales desde su casa. Entonces, con gente en Los Ángeles, en Sao Paulo, en París, entre todos estamos creando un festival. Bueno, ya se ha creado 2 ediciones, se va a hacer la 3ª edición en septiembre y es alucinante. Se te abren unas puertas y unas ventanas que nunca sabías que tú podrías dedicarte a eso. Entonces, totalmente de acuerdo con Marina, estar preparados para la incertidumbre. La seguridad no existe, si es que ha existido alguna vez, menos ahora, y simplemente vivir con esta incertidumbre y estar atentos y despiertos para ver oportunidades. Muchas gracias, Daniel. Magda, ¿qué me cuentas? Bueno, qué bueno todo lo que comentáis y me encanta lo de abrazar la incertidumbre, el tema de la resiliencia, que es algo que durante este confinamiento he aprendido muchísimo, esa capacidad de afrontar las situaciones adversas con nuestras fortalezas. Y en mi caso, mi fortaleza es la positividad, el optimismo y la verdad que al final se contagia, ¿no? Como un efecto multiplicador. Y a veces lo pienso, ¿no? Y esa pandemia no tiene que habernos roto por dentro, sino que habernos transformado, ¿no? Es como cuando tiras un boli al suelo y se rompe. Pero si tiras una plastilina, rebota y se transforma. Pues así es como nos tiene que haber transformado esta situación que hemos vivido todos, ¿no? Desde esa flexibilidad de adaptarnos al cambio, porque creo que el cambio es el motor de crecimiento y a veces situaciones así nos hacen más fuertes. Entonces, creo firmemente lo que dicen y también veo esencial el tema de reinventarnos, porque no sabemos qué situación vamos a tener, ¿verdad? Entonces, el conectar con nuestros talentos, nuestros dones, el encontrar nuestro elemento, como dice en el libro de El elemento de Ken Robinson, que no sé si lo habéis leído, pero es súper interesante, de encontrar aquellos ámbitos naturales, esas aptitudes innatas en ti y combinarlas con tu pasión. Y ahí cuando confluye y bueno, y te puedes dedicar a lo que te apasiona y lo que te gusta, ¿no? Y es verdad que lo que decía Dani, por ejemplo, a mí me ha abierto muchas fronteras, ¿no? Antes hacía coaching en Madrid y ahora pues tengo clientes en Perú, en México, en Washington, en todas partes y antes tenía esas limitaciones. Entonces sí que te abre oportunidades y hay que ver más el qué es lo que tenemos en vez de qué es lo que no tenemos. Enfocándonos en la abundancia y en la maravilla que es el mundo y es la vida y aprovecharla al máximo. Así que bueno, hacer frente a la adversidad y salir fortalecido sería mi resumen. Qué buena inyección de positividad nos acabas de dejar ahora mismo. Qué bien. Gracias. Néstor, cuéntanos. Néstor se ha quedado ahí. Pues muy de acuerdo con lo que dice Magdalena, pero sobre todo también darnos cuenta. Hola, aquí estoy. Sí. ¿Me oyen? Bueno, Perfectamente. una llamada en ese instante. No, muy de acuerdo con lo que dice Magdalena y creo que después de todo esta situación que hemos vivido, que ahora la estamos pasando en Europa, pero que por ejemplo en mi país, en Colombia, en este momento es una situación muy difícil, no tantos muertos, pero sí la situación de las unidades de cuidado intensivo, y creo que nos sirve para darnos cuenta que debemos ser más agradecidos, porque a veces nos desesperamos mucho con lo poco que nos falta y no nos damos cuenta de lo mucho que tenemos. Y esto es lo que nos ha servido encontrarnos y sobre todo comenzar a entender, la vacuna no ha salido ninguna cura de la situación, no es que ya superamos, aquí se están viendo de nuevo que hay algunos rebrotes en la situación, entonces empezar a perder el miedo, pero también a asumir la responsabilidad, porque de aquí no nos van a sacar ni los médicos, ni los gobernantes,
ni las unidades de emergencia. Nos vamos a salir entre todos de esta situación. Y, por ejemplo, aquí en Italia se perdió casi una generación con los más de 34.000 muertos, pero Italia ha sido un país que ha sabido reivindicarse en ese tema del dolor. Pero si entendemos que cada día hay que ceder, que cada día hay que saber perder un poco, es la única manera de que saquemos algo positivo de todo esto, sin, como lo decía, a pesar de que dicen que un pesimista es un optimista bien informado, creo que lo que nos está sucediendo ahora nos tiene que llenar sobre todo de valor y de evitar el miedo que nos puede influir esta situación que hemos vivido. Muchísimas gracias, Néstor. Continúo con Mada y ella comenta en el libro, ¿no?, que leo entre Rocío, comillas. Sí. Un instante, es que no quiero que quede mal, es que me estoy quedando a oscuras, voy a subir la persiana, ¿vale? Que la tengo justo enfrente. Es que digo, en cualquier momento vais a escuchar mi voz en off y no está Marina por ningún sitio. Ya está, perdón. Nada, sin problema. Yo ya diré, aquí corta, ¿vale? No pasa nada. Vale, pues muchísimas gracias, Néstor. Seguimos con Madalena, y Madalena reflexionaba en relación con la economía lo siguiente. Creo que el mundo va a ser más digital, ya que nos hemos dado cuenta de que se puede trabajar desde casa en muchos puestos de trabajo y con reuniones online. La robotización y digitalización es un proceso en curso que creo que se acelerará bastante después del coronavirus. Esto dará lugar a nuevas oportunidades de negocio para quienes se adapten a la nueva tendencia. En relación con lo que dice Madalena, me gustaría preguntaros lo siguiente. La tecnología es evidente que ha cambiado nuestras vidas en las 2 últimas décadas. Hemos visto cómo hemos cambiado nuestra forma de relacionarnos, de comunicar, de consumir, y todo esto, evidentemente, pues se ha acelerado de manera absolutamente exponencial como consecuencia del coronavirus. ¿Hasta qué punto estos 2 factores, tecnología, coronavirus, van a transformar nuestras vidas? Ya habéis adelantado algo, pero ¿qué aspectos positivos y negativos os atreveríais a señalar? Nada, cuéntanos. Gracias, genial. Nada, brevemente. Yo creo que esta situación que estamos viviendo ahora nos ha puesto en una situación de totalmente emigración acelerada y urgente hacia la digitalización, que creo que no estábamos preparados, ¿verdad? Entonces, nos ha forzado a digitalizarnos. Personas que a lo mejor tenían un comercio pequeño, pues han salido al exterior y han montado plataformas online y marketplace. Es decir, creo que nos ha transformado en ese sentido, aunque ya venía, pues bueno, poco a poco integrándose. De hecho, el 29% de las empresas están ya utilizando máquinas que no son personas en el mundo, entonces ya es bastante, pero creo que va a haber un incremento muy, muy elevado en ese sentido, ¿no? Entonces, a ver, yo le doy gracias a la tecnología, ¿no? La tecnología y las infraestructuras, estos avances nos han comunicado mucho más, y lo que hablábamos antes, estamos en un mundo globalizado, nos podemos conectar, coger un avión, un AVE y estar totalmente en 2 horas, 3 horas en cualquier sitio del mundo. ¿Qué ha pasado? Que el virus ha propagado en 3 meses en todas partes del mundo. Entonces, si lo piensas bien, hemos estado confinados 2.600 millones de personas, que es 1/3 de la población, en tan pocos meses. Entonces, claro, la tecnología sí, fenomenal, pero claro, ha ayudado a expandirse más rápido, ¿no? Entonces, esto sería un factor, sí que lo veo, pues más negativo, pero bueno, no hay que, hay que darle gracias, por supuesto, a la tecnología, porque, por supuesto, nos conecta y si no, no estaríamos hablando aquí. Claro. Pero bueno, otro factor, ahora hablaremos de lo positivo, que veo positivo es que es eso, nos conecta mucho más la digitalización, nos permite pues enfrentarnos a menos barreras, ¿no? A poder estar en varios sitios a la vez con varias personas, a que máquinas puedan pues llevar a cabo trabajos que a lo mejor la persona no podría, más conciliación en casa, ¿sabes? Poder trabajar y que estar más en familia, no tener que irte a Perú para una reunión o a Washington, sino que poder hacer videoconferencias. Luego también el tráfico, pues por supuesto, ha subido muchísimo en temas de digitalización, no solo el aburrimiento durante el confinamiento, sino también para cursos online, universidades. Si lo piensas bien, si no hubiera digitalización, no sé qué hubiera pasado con el mundo cuando se ha parado todos en casa, todos los estudiantes universitarios, colegios, se hubiera parado la educación. Entonces creo que es un motor súper importante. El que cada vez más también los gobiernos inviertan más en digitalizar todo, tanto el sector público como el privado, ¿no?
Y un aspecto así que veo negativo, por supuesto, es que las pequeñas empresas, como puede ser un comercio pequeño, pues se tendrían que adaptar, ¿no?, a este cambio, porque si no, se empezará a vender mucho más marketplace online y bueno, esto hará que se queden atrás. Y puestos de trabajo tipo analistas financieros, por ejemplo, se dice que de aquí al 2025-2030, bueno, va a bajar un 30% el número de empleados en ese aspecto, porque la digitalización, los ordenadores van a poder programar y van a tener más rapidez, ¿no?, en ese aspecto. Y bueno, y trabajos tipo chófers, por ejemplo, también, ¿no?, con lo de los coches autónomos, va a llegar un punto ya que va a ser más escaso el necesitar el chofer. Pero bueno, yo de eso soy muy positivo, porque creo que el elemento de la persona es muy importante. Si hay robots, si hay digitalización, se necesita de las personas para que controlen, para que haya empatía, creatividad. Entonces creo que la actitud se va a valorar muchísimo en un futuro. El que seamos pues personas, pues lo que hablamos antes, resilientes, pero que tenemos esa creatividad, esas ganas de empatizar. Entonces creo que esta situación también nos ha ayudado a entendernos, a ponernos en la situación de los demás, porque todos hemos vivido miedo, incertidumbre y nos hemos puesto en esa situación del sufrimiento, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, creo que es importante pues, valorar que por supuesto que estamos en crisis. De hecho, estuve en Davos en enero, en el World Economic Forum, y se hablaba de que de cara al 2025, que es ya, pues millones de puestos de trabajo se van a cambiar por robots y por la digitalización, ¿no? Pero que 133 millones más van a ser roles nuevos. Entonces creo que tendremos que ser pues, muy flexibles, adaptarnos, aprender y tener esa capacidad de estar abiertos a nuevas oportunidades. Y es así como lo veo. Yo lo veo como algo muy positivo, la digitalización y que, bueno, que la tecnología es un amigo que hay que saber utilizar con, por supuesto, con mucha coherencia y con tacto, pero que siempre el factor humano va a ser imprescindible en esta nueva era que estamos viendo ahora, que no sé si va a ser una cuarta revolución, que ya lo está siendo tecnológica. Así que bueno, este sería un poco el resumen. Muchas gracias, Amada. Voy a dar la vuelta al revés. Néstor, ¿qué tienes tú que decir en relación con este bloque? Cuéntanos. Pues sí, estoy también pensando en ese enfoque que hablan ustedes de la tecnologización del mundo, pero también hay que pensar que la gran mayoría de la humanidad no tiene acceso a Internet, la gran mayoría de la humanidad está en un punto lejano de esos privilegios que tenemos todos los que estamos aquí, y eso creo que es una manera también de darnos cuenta que tenemos que tener una visión de saber las herramientas que tenemos, pero cómo esas herramientas no solo nos pueden ser útiles solo a nosotros, sino cómo hacérselas llegar a los demás. Creo que es un momento para que los grandes poderes económicos, sobre todo, más que los políticos, se metan la mano al bolsillo, empiecen a darse cuenta que ya se tienen que acabar toda esta situación de los monopolios bancarios, de los monopolios empresariales, de que hay que poner en el centro a la persona, de que hay que poner a la humanidad sobre todo y de darnos cuenta, vuelvo al tema, que no tener miedo, no tenemos que tener miedo, tenemos que seguir adelante y ayudar a los que tienen miedo. Afortunadamente, bueno, yo tuve mi hermana que tuvo el COVID, pero ahora ella es una gran donadora de plasma y eso me alegra mucho, pero pienso mucho en mi padre que está en Colombia, que tiene su edad y lo que hizo él fue comprarse un telescopio y ahora está dedicado a ver las estrellas, y eso también me alegra cómo la gente empieza a mirar otras posibilidades, pero hay mucha gente vulnerable. Cada vez que yo salgo aquí en las calles de Roma veo una cantidad de personas que me hacen sentir incómodo en lo que yo creía que había logrado, una buena manera de vivir, una buena manera de estar, y creo que en estos tiempos nos resalta aún más lo que alguna vez lo dijo no sé quién, pero creo que así debe ser, que es mejor ser útil que importante. Muchas gracias, totalmente de acuerdo. Daniel, voy contigo. Totalmente de acuerdo tanto con Magda como con Néstor. Yo también, por añadir un poco más, la tecnología, lo que ha hecho esta pandemia, este COVID, es acelerar el proceso que ya estaba en marcha. Entonces, de repente nos ha transformado de verdad, porque muchos hablan de transformación digital, pero realmente nos estaban transformando digitalmente. Cuando han tenido necesidad real y urgente, han visto que
lo que significa esa transformación digital y no tener miedo, porque cuando apareció Internet, pues se perdieron muchos puestos de trabajo, ¿no? Y todo el mundo dijo, con Internet esto va a ser la revolución, va a perder, pues a raíz de que la gente empezó a comprender mejor Internet y a utilizar Internet, también se crearon muchísimos nuevos de trabajo gracias a Internet. Entonces, y simplemente también valorar que tenemos que optimizar, ¿no? Con videoconferencias, como decía yo, que voy mucho a Bruselas, pues muchas de las reuniones que yo iba y tardaba casi un día y medio en ir y volver para una reunión de 1 hora, pues no tenía ningún sentido, ¿no? Estaba entre el avión, el hotel y tal para una hora. Pero dicho esto, también es importante que el contacto humano no se pierda, porque no es lo mismo una videoconferencia que tener al lado, y hay matices que eso nunca se va a poder sustituir si no se tiene esa presencia física. Lo que habrá que diferenciar, qué reuniones son necesarias la presencia física y cuál simplemente con una videoconferencia, que son aspectos más técnicos que se pueden resolver sin tener que desplazarse, ¿no? Yo creo que ahí es el gran reto, el saber diferenciar unas de otras. Marina, ¿quieres añadir algo? Sí, por aquí estoy. Bueno, me sumo a todas las palabras de los compañeros, totalmente de acuerdo con todo ello. Y además conecto mucho con lo que ha dicho Néstor, creo que es súper importante. Todo esto de las tecnologías es maravilloso, yo soy la primera que las abraza, pero cuidado porque hay una brecha digital enorme y debido a las tecnologías la brecha cada vez va a ser mayor y se ha visto ahora como en el confinamiento un montón de chavales se han visto y yo cómo accedo a las clases si yo no tengo ordenador en mi casa, si no tengo internet y han tenido que ir los gobiernos, las ONGs a aportarles todo eso. Entonces es importante que las tecnologías no nos deshumanicen y que no nos alejen de la naturaleza humana y yo creo que es algo que hemos vivido, las tecnologías nos han acercado y gracias a ellas hemos podido estar en contacto con nuestros familiares. Yo tenía a mi padre también en Perú y gracias a las tecnologías podía verle todos los días, a mi familia, etcétera, pero no hay nada como el contacto humano. O sea, al final estábamos todos como locos por poder ver a nuestra gente, poder dar codazos a nuestra gente y abrazarlos con la mirada, porque no hay nada como eso y eso es lo que yo creo que no debemos perder nunca, que las tecnologías están a nuestro servicio, pero no podemos ser unas esclavas y no podemos perder esa naturaleza. Eso por un lado. Y luego, 2 apuntes más. Creo que es una labor de los gobiernos, o en este caso el gobierno de España, también informar a la gente de la que se viene. Es decir, porque es verdad que todo esto del COVID ha puesto sobre la mesa lo tecnológico, de oye, hay que transformarse digitalmente, pero es que esto ya era algo que venía sonando desde hace tiempo, ¿no? De cómo se van a destruir determinados puestos de trabajo que serán sustituidos por otros, aparecerán otros nuevos. Hay una gran parte de la sociedad que vivía al margen de esto, porque en los gobiernos, desde los gobiernos no se habla de esto, no se habla de la transformación digital, no se habla de qué puestos van a ir desapareciendo y van a ir apareciendo otros. Entonces, esto creo que también es importante como tirón de orejas de, oye chicos, a la sociedad se le tiene que informar de todo esto. Y luego, un último apunte, y yo barro para casa porque yo trabajo mucho todo lo que tiene que ver con la marca personal y demás. Creo que si algo también ha demostrado toda esta situación, que además vivimos en un mundo absolutamente globalizado, es pase lo que pase en la vida, a mí que todo esto me pille bien posicionado. Quiero decir que tenemos que aprovechar las redes sociales para poder posicionarnos, para dar visibilidad a esos talentos, a esas habilidades, a esos elementos, como comentaba antes Magda, y abrazarlas en ese sentido, ¿no? Porque es verdad que si no lo haces, es que te quedas fuera. Son las reglas del juego, son los nuevos escenarios en los que trabajamos. Total. Muchísimas gracias, Marina. Además, todo lo que cuentas viene muy, muy adaptado a los socios de Foro Marketing Sevilla que precisamente nos dedicamos al marketing y que esto que acabas de comentar, pase lo que pase en la vida, que me pille bien posicionado, esto es otro mantra total. Bueno, pues ya terminando, entramos en el cuarto y último bloque y me gustaría leer parte del testimonio de Néstor, que me parece absolutamente maravilloso. Néstor cuenta además en el libro que a su hermana Rocío, la cual vive en París con sus 3 hijos, le detectaron el coronavirus y en relación a cómo él se sentía, pues que él estaba en Roma y estaba viviendo la enfermedad de su hermana desde la lejanía. Él escribe lo siguiente: me enfrenté con crudeza a la insensibilidad y la prepotencia que nos hace creer que somos los que logramos el equilibrio.
y esto nos tenía sumergidos en un mundo egoísta y lejano de las prioridades, y algunas veces de las personas que, teniéndolas cerca, nos hacían sentir que era nuestra libertad de escoger cuándo abrazarlas, determinar cuándo debíamos dedicarles parte de nuestro tiempo, o incluso hasta creernos dueños de escoger el momento oportuno. También señalas en el libro que el coronavirus nos ha contagiado la fragilidad. Y la pregunta es la siguiente: ¿vosotros creéis que realmente hemos aprendido ciertas lecciones? Me explico. En ese momento todo lo que vimos fue muy tremendo, pero es verdad que ahora que volvemos a la nueva normalidad, ¿creéis que esos sentimientos y esas reflexiones pueden caer en el olvido? Cuéntanos, Néstor. Pues bueno, el hecho de que aún haya un temor por un rebrote, que hayan en algunos lugares estén subiendo los contagios, eso me entristece mucho. Más que preocuparme, me entristece porque digo, ¿y entonces qué pasó? Yo necesité que mi hermana se contagiara para entender que esto nos puede pasar a cualquiera, pero así como se contagió mi hermana, se contagió un señor de la calle y se contagió el señor Boris Johnson y cualquiera se puede contagiar, pero entonces necesitamos saber que no, es que aquí solo hay 8 muertos, pues así sean 8 muertos o 8.000. No podemos volver este drama cifras, sino tenemos que haber aprendido algo. Yo soy un convencido de que algo va a cambiar. Yo soy un convencido de que con lo que ha hecho Dani, de reunirnos a todos nosotros, que además podamos cada uno contar nuestra experiencia, 100 experiencias, pero hay millones de experiencias. Solo en Colombia ya estamos llegando a 250.000 casos. ¿Qué son esos 250.000 entornos familiares y cercanos de lo que cada uno está viviendo y sintiendo? No creo que dentro de los enfoques de los gobiernos responsables alguien esté haciendo algo en contra de esta situación. Sí es cierto que hay situaciones complicadas en otros países, pero creo que tenemos que darnos cuenta que no podemos seguir creyendo que las prioridades son lo que nos haga sentir solo bien a nosotros. Nosotros somos un entorno, nosotros somos parte de una sociedad. El hombre es el único animal, ser vivo, que se tropieza 2 veces con la misma piedra. No puede seguir pasando esto. Yo considero que después de lo que nos está pasando, porque no lo hemos superado, pero lo que estamos pasando, quiero pensarlo y quiero estar convencido que seremos mejores seres humanos. Ojalá, ojalá, Néstor, ojalá. Marina. A ver, yo soy muy optimista por naturaleza, pero aquí tengo mis dudas, Rocío. Creo que esto sí que ha producido un cambio en la gente. Yo por lo menos miro a mi alrededor y en mi entorno, a todos de alguna manera nos ha cambiado, pero también soy consciente de que el ser humano tiende a volver como al origen. Quiero decir con esto que claro que se va a producir un cambio, tiene que producirse un cambio, pero creo que se va a producir en un porcentaje más pequeño de la población del que nos imaginamos. Porque muchas de las personas que durante el confinamiento salían a aplaudir a las 8 de la tarde son personas que ahora van por la calle, por ejemplo, porque no llevan las mascarillas, ¿no? O que de pronto están haciendo o tienen actitudes un poco más irresponsables. Entonces, soy optimista, sé que esto tiene que producir un cambio, que tenemos que aprender de ello, pero creo, y además, bueno, es la ley también de Pareto, que al final afectará o ese cambio se va a producir en un porcentaje chiquitito de la población, pero es que aunque sea así, es maravilloso. O sea, siempre será mejor punto de partida que no que todos volvamos otra vez a la situación de origen. Entonces, claro que se va a producir un cambio, no sé si va a ser del todo grande, pero sí que será importante. Y también creo, y hablo siempre por experiencia personal, que para que el cambio se produzca y el aprendizaje realmente cale y baje a todos los poros de nuestra piel, tiene que haber voluntad de ello. O sea, tenemos que querer incorporar ese aprendizaje, no pasarlo y decir, vale, he aprendido esto y ya está. No, tenemos que hacerlo nuestro, ¿no? Y llevarlo a nuestro día a día y es cuestión de cada uno. Es una cuestión de voluntad. Gracias, Marina. Daniel. Pues estoy de acuerdo con los dos. Yo soy también muy optimista y también lo que estoy viendo es que las personas que normalmente son conscientes y que son responsables y que llevan una vida más o menos acorde y de una manera
ética, bueno, pues han salido reforzadas o veo que se han concienciado más y hay gente que desgraciadamente puede pasar lo que pase, que no se van a concienciar en la vida y están haciendo pues, cosas totalmente, bueno, pues absurdas porque no son egoístas, ¿no? El ser humano por naturaleza es muy egoísta, las sociedades son egoístas y eso es un poco el drama de esta situación y por eso pues parece que nos hemos olvidado. Es que hay gente que no se acuerda que hace apenas 2 meses estábamos en casa y parece que está saliendo allí como si no hubiera pasado nada, ¿no? Pero por otro lado también creo que esta situación a mucha gente pues, ha puesto en valor profesiones, por ejemplo, de los sanitarios que estaban totalmente desprestigiados o de los agricultores que han salido o un simple camarero, ¿no? Que te está sirviendo o un basurero que va. Entonces, para todo este tipo de personas yo creo que ya la sociedad creo que ha tomado conciencia de la importancia que tienen para nosotros y el valor que tienen para nosotros. Entonces, pues estamos en un 50-50. Yo creo que el mundo, nos han dado un toque, el mundo se paró de repente y está en nosotros en que lo llevemos por el buen camino. Pero como somos humanos, pues los humanos tenemos la capacidad de hacerlo bien o mal o regular y ese es el gran problema. Y por eso, manuscritos como este, pues, o libros como este, en foros como el que estamos ahora teniendo, no tenemos que dejar de hacerlos para que la gente no olvide lo que ha ocurrido y que hayamos aprendido algo de verdad. Porque si, como decía gente en el libro, el que no haya aprendido nada con esta pandemia es que ha perdido una oportunidad, es que no ha entendido nada. Muchas gracias, Daniel. Mada, tu turno. Bueno, me uno a todo lo que han dicho, que es maravilloso y estoy totalmente de acuerdo. Yo también soy muy positiva, pero en eso es verdad que tengo mis dudas, ¿no? Y creo que sí que nos ha hecho muy sensibles al dolor ajeno. O sea, creo que todos nos hemos puesto en una situación de vulnerabilidad, de sentir miedo de lo que nos pueda pasar y una empatía impresionante hacia los demás, que espero que cale. Es verdad que la lección, creo que la lección, bueno, las lecciones que tenemos en la vida, ¿no? Si son vividas, creo que tenemos más aprendizaje, ¿no? Si las vivimos en nosotros mismos, que creo que lo hemos vivido todos estando confinados, calan más. Pero de nosotros depende eso, que no se nos olvide. Lo que yo sí que creo es que ahora hay una necesidad fisiológica de relacionarnos, abrazos. Creo que necesitamos, ¿no? No estamos acostumbrados a estar encerrados. Entonces nos han soltado y creo que ahora a corto plazo se está viviendo algo que da que pensar que la lección no ha sido aprendida. Y yo soy la primera que lo digo. Digo, ay, madre mía, la gente ya sin mascarilla, besos, abrazos. Y a mí me ha puesto una situación que me cuesta, por supuesto. Soy una persona muy cariñosa y demás, pero intentando siempre dar el codo y ser amable con los demás y creo que respetas al otro, ¿no? Entonces creo que en el subconsciente de las personas ha habido una transformación. Es decir, que ahora a corto plazo no lo podemos ver, pero creo que valoraremos más pues esas risas, abrazos, el poder estar con personas que queremos, el autoconocimiento, el haber hecho introspección. Creo que todo esto algo nos habrá cambiado, aunque no seamos conscientes, aunque a lo mejor se vea más a largo plazo. Ahí sí que soy muy positiva y creo que en algo nos ha transformado, ¿no? Y sobre todo esa vulnerabilidad y saber que nos puede volver a pasar. Entonces, ya solo saber que es algo que no depende de nosotros, que es la naturaleza, que creo que ya nos pone un poco en protección y en acción para no volver a tener esos mismos errores. Pero ya solo que una persona, creo, que ya haya cambiado, ya es que es efecto multiplicador. Bueno, que una no, habrá muchas más, pero bueno, yo creo que eso es lo valioso, el haber aprendido un poco de esta lección. Ojalá sea así, Mada. Pues nada, muchísimas gracias a los 4. Me gustaría cerrar esta edición con una frase final y empiezo por Marina. Marina, una reflexión final que nos quieras dejar. Pues mira, como tal no es mía, es una frase maravillosa de Schopenhauer que me encanta y que viene muy a cuento de lo que estamos hablando, y es que el destino reparte las cartas y nosotros decidimos cómo jugarlas. Y bueno, para mí de eso va todo esto. Esta es la realidad, nosotros podemos colgarle una etiqueta de mejor, peor, bueno o malo, pero nosotros decidimos cómo queremos vivir, si queremos aprender o no, y cómo queremos en definitiva vivir toda esta situación, si verla como una oportunidad o no, es decisión de cada uno. Muchas gracias, Marina. Daniel. A ti. Daniel, te toca. Yo quería decir, porque me he quedado un poco con la anterior,
Es decir, que muchas veces toda esta inconsciencia y irresponsabilidad que estamos viviendo de mucha gente es también porque estamos desinformados realmente. Yo creo que no somos conscientes de las consecuencias verdaderas, reales, porque nos han dicho primero usar mascarillas, luego no usarlas, luego juntarte, no juntarte. Toda esta confusión, tiene que haber más claridad. Tiene que haber más claridad de los gobiernos, más claridad, todo para que entre todos ayudemos sobre todo a la juventud y a los jóvenes a ser conscientes del real peligro que existe y que no se vuelva a producir. Y por último, pues eso, que espero que, aunque sea una lección solo, cada uno de nosotros hayamos aprendido algo, porque el que no ha aprendido nada es que ha perdido una gran oportunidad. Muchas gracias, Dani. Magdalena. Qué bueno todo. Pues yo creo que también, en línea con lo que comentan mis compañeros, cierta oscuridad es necesario para ver las estrellas, ¿no? Entonces, hemos vivido un periodo de oscuridad, pero creo que las estrellas ahora mismo brillan más, ¿no? Y eso está un poco en relación con Be Light, que es verdad que a mí me encanta el tema de la luz y que somos luz y que ahora mismo, bueno, hay que proyectarlo, ¿no? Entonces sí que lo veo como una oportunidad de crecimiento, de mirar hacia adentro, de proyectarlo y sobre todo creo que deberíamos aprender el desapego, el desapegarnos de las circunstancias, ¿no? El que no es que quiera quitar el control, sino que no me controle las circunstancias a mí, ¿no? Y desde ese desapego a todo y valorar pues el amor, valorar las personas que queremos, la vida, la naturaleza y enfocarnos en la abundancia y no en lo que no tenemos, ¿no? Entonces, desde ahí sí que veo pues esta crisis como una oportunidad de cambio, de crecimiento y solo en nosotros está la oportunidad de verlo así. Así que nada, muy agradecida de estar en este panel con todos vosotros. Muchas gracias, Magda. Néstor. Bueno, pues les cuento un poco una historia personal que hace un par de meses yo tengo una cantidad de números telefónicos en mi móvil por mi profesión de periodista y de vez en cuando utilizo poner y pasar números y parar y llamar a esa persona. Hace 2 meses me salió Magdalena y la llamé y le conté de este ejercicio. Y luego después vino la situación que pasó del COVID, bueno, y siempre decía, cómo me hubiera gustado escribir algo, dejar una reflexión de esto que estoy pasando, y recibo después ese mensaje de Magda y de Dani, esa invitación, y que me ayudó a liberar muchos de los momentos difíciles. Y entonces yo, por eso, pues como les contaba, soy un periodista que me llevo en Roma 20 años y he seguido a los diferentes papas por el mundo y eso me ha servido para entender, como dijo alguien, que las coincidencias son la firma de Dios, y creo que esto que nos está pasando ahora no es una coincidencia. En este pequeño granito de arena que hemos aportado cada uno con nuestra historia, pues es una gota de agua en el mar, pero después seguramente ese mar no será el mismo, como dijo alguien en alguna oportunidad. Muchísimas gracias, Néstor. Bueno, la verdad es que ha sido un rato maravilloso. Personalmente me habéis aportado todos muchísimo. Me quedo con unas perlas que me habéis dejado impresionantes. Hay una que tengo que poner por encima, que no es más importante que otras, pero sí que es verdad que hay que poner en el centro a la persona, que hay que acabar con esa brecha digital y que eso depende de los gobiernos y de los poderes económicos. Me quedo con las frases de Néstor de que hay que ser más agradecidos y enfocarnos en lo que tenemos. Me quedo con esa frase de Mada que dice que tenemos que aprender a ser plastilina, y me quedo con una frase maravillosa de Marina que es que tenemos que aprender a sentirnos cómodos en lo incómodo. Y te vuelvo a parafrasear, que lo has dicho 3 veces, pero no hay 4 sin 3, ¿no? O 3 sin 4 mejor, que el que no haya aprendido algo con la pandemia ha perdido una oportunidad que nos ha dicho Dani. Muchísimas gracias, ha sido un placer y un honor teneros aquí conectados cada uno desde una parte del mundo, y que aquí tenéis vuestra casa en Sevilla, y que ojalá llegue el momento en que nos podamos abrazar sin mascarilla y sin pantallas. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.